Los cristianos llamamos a Jesús Señor. Él es el Señor. ¿Qué significa eso? Significa que Jesús es el dueño de todo. Él es el que gobierna el mundo. Todo existe por Él, es de Él y para Él. Y los cristianos le llamamos nuestro Señor. Entendemos que Él es el que manda y queremos que nuestras vidas se rindan ante Él. Sin embargo, en el día a día vemos en la realidad del ser humano que hay otra realidad. No nos gusta que nos digan lo que hay que hacer, ¿verdad? Nos gusta tomar nuestras propias decisiones sin que nadie nos cuestione. Nos gusta definir por nosotros mismos lo que está bien, lo que está mal. Y nos gusta, en definitiva, vivir un poco independientes de Dios. Nada de que Dios sea el Señor. Sin embargo, ser cristiano es vivir como Jesús vivió. Y Jesús es el perfecto ejemplo de alguien que deja su voluntad a un lado para hacer la voluntad de Dios, para someterse a Dios. Él es el ejemplo perfecto de una obediencia completa, total, de una vida rendida ante Dios hasta el punto de llegar incluso a la muerte, y muerte de cruz. Dice en Filipenses que debe haber este mismo sentimiento que tuvo Jesús en nosotros. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vivir como nosotros queremos es la tentación más diaria y más antigua. Satanás le ofreció a Eva: si haces esto, podréis ser como dioses y hacer lo que queráis. Conoceréis el bien y el mal. Y ella vio aquel árbol y dijo: esto es interesante para obtener sabiduría. Y ya sabemos las consecuencias que llevó, ¿no? Pues los cristianos hemos decidido seguir el ejemplo de Jesús, rendir nuestras vidas a Dios. Y no es que seamos tontos y no tengamos planes y deseos, es que nos damos cuenta que cuando alguien es capaz de humillarse, dejar todo y dar su vida por nosotros, merece la pena seguirle. Y eso es lo que hizo Jesús. Así que en esta mañana te animo a entregar tu vida a Jesús, a rendirte ante Él y decirle: quiero que me perdones, quiero que seas mi Señor. No quiero vivir ya como yo quiero, no quiero vivir en rebeldía, quiero aceptar tu amor y tu perdón. Lo hemos estado cantando, lo hemos estado recordando. Él dio su vida en una cruz para perdonarnos y darnos una salvación y librarnos muchas veces de vivir como nosotros querríamos. Los cristianos usamos nuestra libertad para rendirnos a Dios. Usamos nuestros regalos, los regalos que Dios nos ha dado, el tiempo, la familia, el dinero, el trabajo, todas esas cosas, la salud, todas esas cosas que Él nos ha dado, libremente las usamos para vivir para Él. Y a veces hay decisiones en la vida que son difíciles. ¿Y qué hacemos? Podemos hacer lo que queramos o podemos ir a Dios y pedirle a Él consejo.
pedirle sabiduría. Dios promete en su palabra, en Santiago, dice que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche. Dios promete guiarnos y ayudarnos. ¿Pero cómo lo hace? ¿Cómo nos da esa sabiduría? ¿Cómo nos guía? Hay cosas que están muy claras en la Biblia, pero hay otras que requieren de cierta reflexión y búsqueda de la dirección de Dios. ¿Me caso con esta persona? En mi Biblia no aparecía el nombre de mi mujer, así que no podía encontrar una página que dijera, ¿sí? Requiere de discernimiento y sabiduría. ¿Invierto dinero para empezar este nuevo negocio? Es una decisión, ¿no? Importante. ¿Me mudo a otro lugar? Requiere de sabiduría, requiere de buscar a Dios. ¿Y cómo es que Dios nos habla y nos guía? Podríamos tener un largo debate de esto, pero al menos 3 cosas en las cuales seguro que todos estamos de acuerdo. 1, con la Biblia, leyendo la Biblia, la palabra de Dios es la profecía más segura, es lo que ha inspirado el Espíritu Santo, así que a través de la Biblia encontramos dirección de Dios para nuestra vida. A través a veces de las circunstancias, Dios usa ciertas circunstancias para guiarnos y llevarnos a otras cosas y ver con claridad. Y a través de los hermanos de la Iglesia, a través del consejo y la opinión de otros hermanos. Y ese va a ser el tema que voy a intentar desarrollar brevemente en los próximos minutos, de cómo juntos, en comunidad, a través de aprender a escuchar a otros hermanos, podemos discernir la voluntad de Dios para nuestra vida. Por eso el título era Buscando la voluntad de Dios juntos. Y es que es muy sabio el poder compartir con otros hermanos cargas, luchas, decisiones y ver qué dicen, cómo lo están percibiendo, qué impresiones nos dan. Ahí a veces Dios va a estarnos hablando de forma muy clara, diciendo, cuidado con esto, ten paciencia, espera, hazlo de este otro modo, o venga, lánzate. Dios nos va a hablar muchas veces a través del consejo de nuestros hermanos. Y esto quiero que sea la reflexión de esta mañana. Cómo Dios nos habla a través de los hermanos y cómo encontramos sabiduría en el cuerpo de Cristo. Vamos a leer un texto que nos habla de 2 tipos de sabiduría. Hay sabiduría que viene de Dios, pero hay sabiduría que es carnal, diabólica. Son planes bien pensados, pero que se alejan completamente de lo que Dios querría hacer. ¿Cómo es esa sabiduría de Dios? Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal y no espiritual y demoníaca. Porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Vemos al menos 3 características para poder diferenciar cuando alguien te da un consejo y poder ver si es sabiduría de Dios o sabiduría de su corazón, que es perverso y engañoso, o si no tiene nada que ver lo que te está diciendo con lo que Dios quiere. En primer lugar, la sabiduría de Dios, esa que dice el texto desciende del cielo, viene de Él, dice que se expresa con un tipo de carácter. Dice que la persona
que habla con la sabiduría de Dios, habla con humildad, vive con humildad, es mansa, tiene compasión, es pacífica. Son características del carácter de la persona que habla la sabiduría de Dios y que hace la obra de Dios. Dice que la sabiduría del cielo nace de correctas motivaciones. No hay agendas ocultas, no hay rivalidades personales, no hay otros intereses en juego, sino que nace de un corazón puro, sin hipocresía. A veces debemos preguntarnos, ¿no? ¿Esto es personal? Porque a veces nuestras propias motivaciones pueden ser un impedimento para ver el plan de Dios. Y luego dice que produce buenos frutos. Vemos el carácter, vemos la motivación y vemos el resultado. Dice que hay fruto de compasión, de paz, de pureza, ¿cuál es santidad? Dice que da buenos frutos. Cuando hay que tomar una decisión y vemos una línea de pensamiento, podemos anticipar quizás el tipo de resultados que va a dar. Si eso va a crear discordia o va a crear, como dice aquí, paz, edificación, buenos frutos. Sé que son 3 características para poder discernir cuándo es la sabiduría de Dios y cuándo es de los hombres. Y como os he dicho que es cortito el mensaje, vamos al siguiente punto y final. Un ejemplo de buena práctica. Vemos un ejemplo en la Biblia, para mí es excelente, espectacular, sobre cómo poner en práctica la disciplina del consejo, ese compartir unos con otros, intentar a través de la opinión de las diferentes personas ver qué está queriendo Dios hacer. Sabéis que estamos estudiando el libro de los Hechos, nos quedamos el domingo pasado en el capítulo 3, vamos a hacer un salto al capítulo 15. En el capítulo 15 hay una situación difícil en la que en la iglesia de Antioquía, que estaban Pablo y Bernabé, llegan unos falsos maestros a decirle a los nuevos cristianos: tenéis que circuncidaros, tenéis que cumplir la ley para seguir a Jesús. Eso provoca una fuerte discusión y al final Pablo y Bernabé dicen: espérate, vamos a hablar con los apóstoles y los ancianos en Jerusalén para ver qué hacemos ante esta situación. Y ahí es la escena que voy a leer y vamos a ver esas diferentes interacciones de unos y otros, cómo juntos disciernen la sabiduría de Dios. Dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Eso es lo que pasó en casa de Cornelio. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos,
purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Aquí vemos el testimonio de Pedro. Avanza la conversación. Dice, entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Bien, vemos mucha gente reunida. Vemos unos que decían que se tenían que circuncidar y cuando se reúnen los ancianos y apóstoles para discutir este tema, surgen diferentes intervenciones que todas se van alineando una con otra y llegan a una conclusión clara de lo que Dios quería hacer. Pedro da su testimonio, dice, oye, ¿os acordáis? Porque eso ya lo habían hablado, ¿os acordáis cómo Dios me envió a los gentiles y cómo se convirtieron? Pablo y Bernabé también cuentan su propia experiencia. Mira las maravillas que Dios ha estado haciendo con los gentiles. Y Santiago dice, bueno, pues esto que ha dicho Pedro y esto que ha dicho Pablo y Bernabé, fijaros que también lo dice la Escritura. Y coge y conecta esas experiencias con lo que dice la Escritura y luego llegan a una conclusión. Es que no debían inquietar a esos gentiles. Es decir, no tenían que ponerles cargas, tenían que permitir que simplemente por gracia creyeran en Jesús. Y si intentamos ver este texto y conectarlo con lo de antes, con esa sabiduría, vemos esas características. Es un poco difícil ver el carácter que tenían ahí, porque no estábamos, pero sí que vemos, por ejemplo, sus motivaciones. Cuando Pedro habla, vemos la motivación de no cargar a otros con cosas que Jesús no había puesto y además desde una integridad personal increíble. Dice, oye, no seamos hipócritas, que ellos no han podido, que nosotros tampoco. No le vamos a pedir esto a los nuevos que se convierten. O sea que de alguna manera vemos la motivación de traer justicia y fidelidad al mensaje de Jesús. ¿Y qué fruto trae eso? Bueno, pues en el versículo 30 dice que luego enviaron a personas a traer hicieron un escrito y llevaron a mensajeros a Antioquía para comunicarlo. Y dice que así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía, reuniendo a la congregación, entregaron la carta y habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Vemos dos aspectos del fruto de esa decisión que habían tomado en Jerusalén. Hay gozo y hay consuelo. Así que vemos cómo era una decisión que Dios había guiado, porque había gozo y había consuelo para esos creyentes. Así que como pongo ejemplo de una buena práctica, yo creo que deberíamos buscar y anhelar tomar decisiones importantes en comunidad, compartiendo con otros, escuchando la experiencia de otros y viendo cómo esas experiencias y la Escritura concuerdan para llegar a convicciones firmes. ¿Cómo podemos aplicar esto a nivel personal? Algunas aplicaciones para acabar. A nivel personal, bueno, si estás necesitando sabiduría,
para tomar alguna decisión, ora. Pídele a Dios sabiduría. Y como dice Santiago, pídele con fe, no dudando, porque si no, no te va a dar la sabiduría. Pedir a Dios esa sabiduría, acudir a Él reconociendo que pues puede tener una idea mejor que la tuya. Y 2, evidentemente, comparte. Comparte con otros esa decisión. Personas sabias, no tu amigo que te va a decir lo que tú quieres. Compártelo con personas sabias. Proverbios habla, ¿no?, del consejo de los padres, cuán importante es. A nivel personal, pide a Dios sabiduría, comparte con otros tus inquietudes y escuchas los pensamientos de tus hermanos. A nivel comunitario, pues bueno, muy fácil. En un rato nos van a hablar de Baigurguina, nos van a explicar el proyecto, pues tendremos que entrar en un proceso de discernimiento colectivo, ¿no? Y ver entre todos pues qué quiere Dios para este asunto. Y os dejo un par de preguntas, ¿vale? Para los grupos de fe, que son fáciles de recordar. ¿Estás teniendo que tomar alguna decisión difícil? ¿Tienes algo por delante en lo que necesitas sabiduría de Dios? Pues bueno, compártela y a ver el grupo de fe cómo te sorprende, quizás arrojan sabiduría sobre eso. Y luego, pues, podéis compartir también testimonios, decir, mira, pues en aquella época tenía que tomar esta decisión y Dios me guió de esta manera. Y eso a lo mejor también ilustrará y alentará a otros a practicar, ¿no?, más esta disciplina. Acabo con un versículo. ¿Qué es la señal más clara de que eso que estás pensando podría ser voluntad de Dios? ¿Cuál es la pista primera para ser sabios? El temor de Dios. Principio de la sabiduría, dice en Proverbios 1, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pues siempre que temas a Dios, intentes agradarle, estarás tomando una decisión sabia. Que el Señor os bendiga. Y si alguno no ha entregado su vida a Dios, que lo haga pronto. Puedes hacer en tu casa esta noche o cuando quieras, pero no dejes pasar el tiempo, porque a lo mejor te ahorras muchas malas decisiones. Que el Señor os bendiga.